Lucas 22, 31 a 34, cuando te conviertes. También convierte a sus hermanos. Y el Señor dijo, Simón, Simón, he aquí, Satanás te ha pedido que te tamice como trigo. Pero he orado por ti, para que tu fe no falle, y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, estoy listo para ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero él dijo, Pedro, te digo, el gallo no cantará este día, hasta que niegues 3 veces que me conoces. Lucas 22, 31 a 34. Queridos hermanos en Cristo, es con gran alegría que estamos estudiando la palabra de Dios, junto con ustedes, en presencia del Creador del cielo y de la tierra, en presencia del Señor Jesucristo. Y en presencia del Espíritu Santo. Todos los que están llamados a representar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo son personas normales que, al ser llamadas, tienen poderes sobrenaturales, un mayor grado de santidad. Que ya representaba valores sobrenaturales, intelectuales, reconocimiento. Sin embargo, como dignidades superiores a las demás, en la historia de la Biblia parece que tales personajes eran personas comunes, despreciables para los ojos humanos. No tenían relevancia en la sociedad contemporánea, mucho menos tenían ningún reconocimiento como personalidad, mucho menos tenían relevancia de liderazgo. Y sus planes de estudio no eran de personas preparadas para el llamado. Estas siempre fueron personas anónimas que vivían en medio de una comunidad que no las conocía y no las reconocía como una referencia en el patrón de conocimiento, o en el patrón de liderazgo. Sus antecedentes no se conocían. Por lo tanto, dondequiera que pasaran, no llamaron la atención. En el caso de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, solo acompañaron al Maestro. Formaban parte de una caravana, que en el futuro se convirtió en grandes personalidades hasta el punto de llevar títulos de apóstoles. Que ahora sabemos la relevancia y el estado espiritual de que estos hombres insignificantes se han convertido en grandes personajes, no solo dentro de la tierra, sino también dentro del universo. Dios llama a los que no lo son, para confundir a los que sí lo son. Dios usa a los débiles para confundir a los fuertes, cada personaje usado por Dios. No se evalúa espiritualmente por sus capacidades físicas, sino por su renuncia y por su capacidad de permitir que el Espíritu Santo lo use al 100%. Cuando estos individuos se vacían y permiten que el Espíritu Santo ocupe el 100% de sus habilidades físicas, entonces el trabajo se vuelve relevante y reconocido. En el estudio de hoy, estamos estudiando sobre un gran personaje que a sus propios ojos no lo reconoció como un gran personaje. Estamos hablando del apóstol Pedro. Él era un pescador, un hombre acostumbrado al trabajo duro y con pocas habilidades intelectuales. Incluso después de acompañar al Señor Jesús durante 3 años y medio, aún no se había convertido. En el texto de hoy, una conversación que el Señor Jesús tuvo con Simón, donde el Señor Jesús advierte a Simón Pedro lo que le iba a pasar a él y a los otros discípulos. En el capítulo 22 de Lucas, en el verso 31, Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón. He aquí, Satanás te pidió que te cirdije como trigo. Versículo 32, pero he orado por ti, para que tu fe no falle, y cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Queridos hermanos en Cristo, lo primero que el Señor Jesús quería decirle a Pedro es que el diablo le pidió permiso a Dios para causar problemas en la vida de Pedro y en la vida de los apóstoles. Y Jesús le dijo a Pedro, quien también le había pedido a Dios que cuidara a Pedro para que la fe de Pedro no fallara. Miren, queridos hermanos, que se hicieron 2 solicitudes a Dios con respecto a los discípulos. La primera solicitud fue de Satanás, pidiendo permiso para el andar como trigo, para causar tribulación. Pero al mismo tiempo, Jesús también hizo un pedido a Dios sobre Pedro para que Dios no permitiera que la fe de Pedro se sacudiera o se desmayara. Pero Jesús sigue hablando con Pedro. Vea de qué forma Jesús se dirige a Pedro, y a tu Pedro, al convertirlo, confirma a tus hermanos. ¿Qué quiso decir Jesús con esta frase? Confirma a tus hermanos. Peter, a pesar de ser un apóstol, aún no había cambiado. Él sigue siendo el mismo Peter, pero después de la resurrección del Señor Jesús, Peter fue transformado, es decir, convertido. Convertir, es decir, dejar de ser algo, ser otra cosa. Pedro dejó de ser solo Simón el pescador, y se convirtió en el apóstol Pedro. Y lo más importante, se renombra Peter, que significa piedra. Y Jesús dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia,